Buenas noches, amigues de Les Matristiques. Tercer capítulo de esta serie de entregas acerca de eh, ¿cómo se llama? Resolviendo la pregunta de ¿por qué los pueblos aguantan sumisamente la opresión de las minorías acaudaladas? Leyendo y comentando el capítulo número 6 del libro El reencantamiento del mundo de Morris Berman, capítulo llamado Eros recobrado. Hace mucho frío y eso empeora mi rinitis alérgica. Retomo la lectura donde la dejamos la última vez, o la vez pasada. Entonces, ¿qué es exactamente el ego? A pesar de que no son lo mismo, y muy no lo mismo, el ego y el lenguaje poseen semejanzas estructurales importantes, como lo indican Daniel Yankelovich y William Barrett en sus pioneros estudios, Ego e Instinto. El ego y el lenguaje son el producto conjunto de la evolución y la cultura, y su desarrollo no se llevará a cabo si la sociedad no suministra las experiencias críticas en el momento adecuado. Subráyese este concepto. Si la sociedad no suministra las experiencias críticas, es decir, más importantes y relevantes, en el momento adecuado, aquí todo atraso es fatal. Fin del comentario. Si la fase balbuceo del lenguaje no ocurre en un contexto social, el niño no aprenderá a hablar, como ha sido documentado en los pocos casos en que se han descubierto niños criados por alguna especie animal. Adiós a la fábula de Tarzán. Cierra el comentario. Tanto los lenguajes como el ego pueden ser considerados como estructuras psíquicas incompletas, o lo que los autores denominan desarrollos, estructuras que sólo crecen cuando los factores filogenéticos interactúan con la experiencia crítica individual en etapas específicas del ciclo vital. Vaya definición. Sin embargo, tal experiencia individual es realmente de naturaleza social.
y varía significativamente de cultura en cultura y entre diferentes épocas históricas. Los factores filogenéticos, ¿qué se refiere con eso? Se refiere a hechos, procesos, estructuras que no dependen de los genes de la propia persona. Por eso interactúan desde fuera con la experiencia individual, en etapas específicas. Por eso lo de suministrar, ¿cómo se llama? Las experiencias críticas en el momento oportuno. Por ejemplo, el balbuceo. Entonces, si al momento de balbucear no hay un ser humano frente al bebé que intuya qué es lo que está tratando de decir el niño y suponga qué es lo que está tratando de decir, planteándole eh, el sonido correcto, la palabra correcta para aquello que se supone que el niño está tratando de decir, el niño no empezaría a corregir por mímesis, por imitación de ese sonido escuchado desde un adulto, no llegaría a decir mamá, papá. Por lo tanto, la adquisición del lenguaje, por eso que la palabra aprendizaje suele, suele ser ambigua y prestarse para confusiones, es algo que se adquiere porque se posee el anclaje para poder adquirirlo. Esto lo relaciono yo con la figura de los vagones de trenes. Eh, los trenes no son algo continuo, no es un solo churro de vagones detrás de la locomotora, sino que son distintos vagones que van unidos por anclajes. Bueno, la capacidad del lenguaje es precisamente este, esta estructura de anclaje que permite adquirir, es decir, agarrar ese sonido que uno oye, y evidentemente porque oye es porque viene de fuera, eh, y hacer lo propio. Entonces ahí es donde se produce ¿cómo se llama? El traspaso, el paso desde el balbuceo al lenguaje. Pero eh, esta estructura de anclaje entre lo interno y lo externo es lo que llamamos cerebro y su plasticidad neuronal. Y dentro de ello una subestructura que ha sido analizada por las neurociencias que se llaman neuronas espejo, que tienen la particularidad de reproducir en nuestras redes neuronales
la actividad fisiológica, electroquímica, que se produce en el cerebro de la persona que estamos viendo. Es esta particularidad la que permite la imitación. Por eso que al decir mamá o papá, el niño, el bebé, por esta plasticidad neuronal, por la capacidad de las neuronas espejo, en algún momento llega a decir mamá y papá, porque aprende a coordinar distintas acciones. Por eso veremos, cuando hablemos de la biología sistémica, por qué Maturana habla de coordinaciones. Porque para emitir un sonido eh, estructurado, que es el lenguaje, se tiene que coordinar la respiración, el movimiento de las cuerdas vocales, el movimiento del maxilar, el movimiento de la lengua, el movimiento del diafragma. Entonces, cada una de esos movimientos es una coordinación de algún tipo de tejido. Y la coordinación de esas coordinaciones primarias, por así decirlo, produce una coordinación secundaria o derivada con el proceso mental que se está elaborando en nuestras neuronas. Por eso que se habla, por eso que Maturana llega a la observación certera de que el lenguaje es una coordinación de coordinaciones. No es simplemente una coordinación de algunas acciones. Es algo sumamente complejo, que solamente un cerebro sumamente complejo puede realizar. Segunda parte. Tal experiencia individual es realmente de naturaleza social. ¿Queda claro? Eh, Siempre hago la siguiente pregunta cuando un anarcolibertario dice que la sociedad no existe, citando a Margaret Thatcher. Yo le digo, ¿tú inventaste el castellano? Evidentemente no. Entonces, ¿quién lo inventó? ¿Por qué lo estás hablando? ¿Por qué estás hablando un lenguaje que tú no has inventado? Eso te hace copión, no te hace libre, no te hace individual, te hace social. La invención de un idioma, de una lengua, es un proceso absolutamente social en el cual han participado seres individuales, pero la invención en sí misma es social. Entonces, su creación, su modificación y su prolongación, por no decir perpetuación,
porque no hay creación humana que sea eterna, como los mismos seres humanos no somos eternos, no cabe dentro de la experiencia individual. Oh, estos autos están comenzando a pasar muy temprano y porque el mantenimiento y transmisión, esa es la palabra. Y la transmisión del lenguaje es un proceso social llamado socialización, que es la primera educación que tenemos todos los seres humanos. Entonces, esta experiencia, tal como se dijo antes, mm, la experiencia del lenguaje no se tiene en soledad, que es lo propio del individuo, el sentimiento de soledad y el estar efectivamente solo, o eh, estar rodeado de animales y solamente de animales. Por eso que quien fue criado por animales no tiene lenguaje o un lenguaje humano, porque esto solo se produce al estar en sociedad, al interior de un grupo humano al que llamamos sociedad. Entonces lo que te constituye como ser humano es una construcción social, no individual. El individuo es el resultado de un proceso de socialización específico, que es que se le llama precisamente moderno. Y varía significativamente de cultura en cultura y entre diferentes épocas históricas. Por algo estamos hablando castellano y no latín. O, como también digo, si hubiese nacido en Arabia, hablaría árabe y sería musulmán, lo cual nos lleva a ¿cómo dijeron? A una terrorífica conclusión, que lo que consideramos natural en realidad es social, ya que no hay idioma absoluto como no hay religión absoluta. Son todas relativas al pueblo o sociedad en el cual naciste. Y no solamente en eh, al pueblo en el cual naciste, sino que en la época de aquel pueblo en que naciste. Porque los árabes, antes de ser musulmanes, también eran politeístas. Los occidentales, antes de ser cristianos, también eran politeístas. Por lo tanto, las coordenadas de espacio y tiempo son decisivas en lo que llamamos eh, sociedad y, evidentemente, por consecuencia, individuo. Por lo tanto, no hay una única forma de ser que sea correcta. Y si me apuran, diría que toda forma de ser es incorrecta si lo juzgamos a partir del punto de vista de la eternidad. Los seres humanos llevamos tan solo 3,5 a 4 millones de años sobre el planeta.
Los dinosaurios vivieron 200 millones de años. ¿Podría decirse que la forma de vida llamada dinosaurio es mejor que la forma de vida llamada seres humanos, simplemente por el hecho de haber durado más millones de años que nosotros? ¿Y por qué? Porque a diferencia de los dinosaurios, nosotros no necesitamos la llegada de un asteroide a que impacta en la Tierra para extinguirnos. Nosotros tenemos la capacidad de autoextinguirnos porque hemos creado nuestros propios asteroides radioactivos llamados bombas atómicas. ¿Podemos decir que nosotros somos mejores que los dinosaurios? Fin de la digresión. Continúa la lectura. El reconocimiento de que los factores intelectuales son importantes para la cristalización del ego, de hecho aparece escondido en la investigación presentada más arriba. Acerca del desarrollo del ego supuestamente innato. Desarrollo del ego supuestamente innato. O sea, es algo que ya está escrito en tus genes y que simplemente se desarrolla como crece una plantita. Es decir, basta con darle alimento al cuerpo para que se desarrolle esa estructura psicológica llamada ego. Fin de comentario. Como lo indica Thomas Bauer, ciertas percepciones son innatas y algunas otras son adquiridas. No todas las culturas creen en la constancia o en la solidez del objeto, por ejemplo, ni tampoco es claro que los niños de cada cultura practiquen juegos de Shadowing, como le llaman, seguir a la madre como si fuera su sombra, o juegos de escondidas, el me ves y no me ves, o aquellos propios del tercer año sobre la comprobación de la identidad. Es posible que en épocas anteriores estos juegos estuvieran totalmente ausentes. La fortaleza del ego es mucho más suave en culturas no industriales que la nuestra. La fortaleza del ego es mucho más suave en culturas no industriales que en la nuestra, y los desarrollos del ego son probablemente más débiles en forma correspondiente. Tales estudios, como el de Gregory Bateson y el de Margaret Mead en Bali, por ejemplo, revelan pautas de crianzas de niños que tienen poco en común con las nuestras. Es una forma de pensamiento similar. No, en una forma de pensamiento similar, la objeción a la manipulación corporal que actualmente ocurre alrededor de los 18 meses de edad no estuvo presente durante la Edad Media y aparentemente aún está ausente en muchas culturas del tercer mundo. Mm, interesante. Veremos a qué tipo de manipulación corporal se refiere. En contraste con esto, descubrimos que algunas de las madres en el estudio de Margaret Mahler
En contraste con esto, descubrimos que algunas de las madres en el estudio de Margaret Mahler estaban intensamente motivadas por el prestigio que significaba el ser parte de una unidad de investigación en el Máster de Centro de Niños de Nueva York. Y como resultado, frecuentemente se orientaron hacia los logros con respecto a sus hijos, queriendo que fueran, y he aquí lo importante, lo más precoces posibles en su desarrollo sensomotor. Tanto los investigadores como las madres esperaban ansiosamente que se registraran señales de desarrollo del ego, o lo que ellas consideraban como signos de ese desarrollo. Si es que estos no hubieran surgido en un niño en particular, seguramente habría sido etiquetado como autista. Fíjense ustedes. Si no hubieran surgido estos signos del ego en un niño en particular, seguramente habría sido etiquetado como autista. Comentario. Vean cómo toda investigación científica está prejuzgada. Es decir, parte de un prejuicio. En este caso, la consideración del ego como la normalidad, como lo natural, como si ya estuviese escrito en los genes. Sin plantearse la pregunta de eh, si el ego es como dijéramos, la implantación de una conducta desde fuera, porque se está tan imbuido de un punto de vista, de un paradigma, que hace imposible eh, ir más allá de aquel paradigma, de aquel esquema mental, y plantearse la hipótesis de trabajo contrapuesta a la que se considera obvia o natural o normal o adecuada o correcta. Fíjense, todas las palabras que están en el mismo ámbito significativo. Entonces, de tal manera que toda aquella persona que no cumpla con nuestra tipificación, porque no es una, ¿cómo se llama? No es una hipótesis de trabajo, es una categoría mental que se impone a la realidad desde el prejuicio de creer que la realidad es como yo pienso.
y no que la realidad puede ser como a ella le dé la gana. Porque ese es el meollo del asunto, es el centro a partir del cual nace todo, eh, digamos, toda esta disputa intelectual, mental. ¿La realidad tiene derecho a ser como a ella le dé la gana o la realidad tiene que ser como nosotros queremos que sea? Y en este fragmento de realidad que llamamos bebé, que llamamos niño, ¿tiene derecho a ser como es o tiene que ser como nosotros queremos que sea? Entonces, si no es como nosotros queremos que sea, una fortaleza del ego, me recuerdo la fortaleza de la soledad de Superman, el ejemplo es perfecto, la metáfora es perfecta, lo declaramos inmediatamente autista, o Asperger, o en el espectro. Lo tomamos como un ser deficiente, porque no alcanza nuestro estándar de producción de clones. Imagino que se entiende la idea. Imagino. Fin de la digresión. Continúa la lectura. Sin embargo, en algún momento de la historia de la raza, todos éramos autistas y era al desarrollo del ego al que se veía con alarma. Digresión. Eso es lo que en el siglo XIX los primeros antropólogos llamaban el salvaje, un ser indiferenciado, sin ego que diferenciara a los individuos entre sí. Cierre de la digresión. El intenso sesgo contemporáneo en favor del desarrollo del ego no puede sino perjudicar su estudio científico. Lo que yo decía, lo que él, ¿cómo se llama? Ah, tan eufemísticamente llama intenso sesgo, es lo que yo llamo prejuicio, la imposición de la categoría mental propia a la realidad, algo de lo cual ya nos advertía Immanuel Kant. Eh, Prosigo la lectura. La unidad de investigación en el máster fue de hecho un espejo perfecto del etos norteamericano. El clásico chiste judío. Mi hijo el doctor, a los 6 meses de edad, no es tan solo un chiste judío, es la norma para las sociedades industriales de Occidente, las cuales producen con violencia estructuras del ego rígidas. Y aquí está todo. No sería no es necesaria mayor lectura. Aquí está condensada la tesis que dije hace 3 programas atrás. La norma de las sociedades industriales de Occidente es producir con violencia, mediante la violencia, estructuras del ego rígidas.
dicho de otro modo. ¿Qué es lo que decían? Retomo. Para el niño todo es rico. Chupar la teta, tomar la leche, dormir, eh, mear, cagar, jugar, etcétera. Todo lo que hace es rico. Pero vienen los padres y lo golpean cada vez que se mea, cada vez que se caga. Mediante esa violencia, el niño introyecta el mandato de que no debe mearse y no debe cagarse. Entonces ahí se produce la primera represión social, porque como yo voy a decir a mis amigas, dicen las madres, de que mi hijo de 4 años todavía tiene que usar pañales porque se mea y se caga. Sería ridículo. Entonces mi hijo no tiene que mearse y no tiene que cagarse, porque es una vergüenza. Entonces mi hijo se saca malas notas, dice el padre. Va y le pega. Entonces eso va traumando al niño hasta que en algún momento se rinde. ¿Y qué rinde? El ser el mismo, el ser yo. Por eso que hago una diferencia entre el yo y el ego. Personalmente he llegado a esa conclusión. Porque el yo es esa vocación de ser uno mismo. Es decir, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso. En cambio, el ego es el mecanismo adaptativo a una sociedad patriarcal. El ego no soy yo. El ego es la estructura de anclaje que me permite adaptarme a la sociedad. Entonces, el concepto de adaptación es un eufemismo para el de sumisión al rol social que la sociedad quiere que yo adopte como si fuera mío propio. Y es ahí porque el obrero, como decíamos en programas anteriores, dice que le va a hacer una cacha más a una puta vieja. Entendiéndose la cacha como una violación. Porque hemos sido violados sistemáticamente por todo el mundo, desde nuestros padres, nuestros compañeros de curso, los profesores, los jefes de la empresa, los políticos, los militares, hasta los medios de comunicación violan permanentemente tu mente. Entonces, todos en una sociedad patriarcal somos putas viejas que decimos hemos sido violadas múltiples, reiteradas y sistemáticamente. Toda sociedad patriarcal no es más que un campo de concentración, en donde quienes están en los puestos de poder son quienes rigen quién vive y quién muere. Y sádicamente distribuyen el dolor para su diversión. Ya me extrapolé demasiado. Es la norma para las sociedades industriales de Occidente, las cuales producen con violencia estructuras del ego rígidas. Y como son rígidas, son disfuncionales porque carecen de la plasticidad para percibir e interactuar con las tendencias del momento presente. Por eso que las gerontocracias que gobiernan las naciones del mundo nos van a llevar al apocalipsis nuclear.
porque sus rígidos egos no pueden permitir ser derrotados. Y antes que ser derrotado, prefiero volar el mundo. Porque el ego no es capaz de admitir su derrota. El ego nace y se mantiene en el deseo de dominación, que es lo que ya decíamos eh, acerca de Federico Guillermo Hegel, cuando en aquel texto iluminado del amo y el esclavo, desnudaba la dinámica social esencial de toda sociedad patriarcal. Por eso que a este texto de Berman, yo lo critico cuando habla, ¿cómo se llama? Centra todo su análisis en las sociedades industriales de Occidente, como si el problema fuese ese, que son sociedades industriales y de Occidente. Ah, me bloquean. Toda la semana aparece ese anuncio de que me bloquean la cuenta de X. Es que soy un bot que intenta influenciar el pensamiento de la gente. Eh, Como si el pensamiento de la gente ya no estuviese influenciado. Entonces, eh, por eso que la lógica del ego es la mutua destrucción asegurada. Porque si yo he de perder, tú también. Yo la maté porque era mía, dice el femicida. Porque dentro del ego está ese mandato de la pertenencia. Y ese mandato de la pertenencia no es algo privativo y único de las sociedades industriales de Occidente, sino que de toda sociedad patriarcal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Berman se pierde, o mejor dicho, su análisis es superficial, metodológicamente perfecto, pero superficial, porque no se da cuenta que lo que está analizando como en última consecuencia es la sociedad patriarcal y cree que solo está analizando la sociedad industrial de Occidente moderno. Como digo en otra parte, eh, confunde el humo con el incendio, lo que en epistemología llamamos la causa y el efecto. Berman se equivoca al creer que esta cristalización, este ego rígido, es, es la consecuencia o es lo propio de la sociedad industrial moderna occidental. Eh, Al no considerar que esto viene de antes, que en realidad la aparición del ego es lo propio de la sociedad patriarcal, de la cual la sociedad industrial moderna occidental es la última consecuencia o extrapolación al límite del absurdo, es decir, hasta el límite del absurdo de la autodestrucción mutua asegurada. Pero solamente la exageración de un proceso que viene hace 5.000 años, cuando menos. Algunos incluso dicen 10.000. Lo que simplemente es que nosotros estamos viendo su desarrollo
o la consecuencia última, exagerada, exponencial, precisamente rayando en el absurdo. Y que es a partir de la constatación de esa contradicción entre el ego y la vida, porque el ego es reificación, es decir, es antivida, es que recién nos estamos pegando el conchazo, el choque contra la pared de la autoextinción, que nos damos cuenta que el camino que hemos llevado durante estos últimos 5.000 años de existencia como especie es completamente errado. Entonces o sea, solo hasta el choque con el horror que ha producido la modernidad, eh, es que algunas personas están tomando conciencia de ello, pero no están tomando conciencia de cuán profunda es la desviación y hace cuánto tiempo se produjo esta desviación. Este reemplazo de la vida por el ego. Y es por ello, y continúa la lectura, que Berman llega a la siguiente conclusión. Se hace difícil de marcar los límites entre lo innato y lo adquirido cuando el niño es sujeto a un proceso de socialización que comienza con su primer hálito. Porque precisamente lo humano es lo extremadamente complejo. Es como cuando se estudia ¿cómo se llama? La, la geometría euclidiana. ¿Cuántas líneas pueden pasar por un punto? Yo recuerdo cuando niño, la profesora de matemáticas, muy simpática, amable, inteligente, nos hizo esa pregunta y yo tomé una regla y empecé a trazar muchas rayas, a tal punto que eh, ¿cómo se llama? El punto parecía un sol enviando rayos por todas partes, lo cual me llamó mucho la atención. Entonces la profesora dijo, por un punto pueden pasar infinitas líneas. Ah, qué buena. Y entre dos puntos, entonces yo tomé nuevamente la regla y puse todos los lápices de colores, creyendo que también iba a poder trazar infinitas líneas. Y no, solo se puede trazar una. Oh,
el, el, el shock emocional a partir de la reducción de las posibilidades de infinitas a solo una, uh, hasta el día de hoy lo recuerdo y esa experiencia de haber tenido, ¿cuánto? 9, 10 años. Sí, 10 años. Eh, lo recuerdo hasta el día de hoy que tengo 50. Entonces, ¿cómo una pequeña variación, que es la aparición de un otro, en este caso otro punto, limita tus posibilidades de infinitas a solo una? Eso que sentí, que me impactó, que aprendí, porque todo aprendizaje siempre es a partir de un impacto profundo, que es capaz de modificar tu psique y llevarla a otro plano de entendimiento, a partir del cual se ve modificada correspondientemente tu conducta. Por lo tanto, no hay aprendizaje sin modificación de conducta. Ojo con eso, porque es un criterio de evaluación epistemológica. ¿Recuerdan cuando estaba eh, diciendo que todo esto viene de, ¿cómo se llama? Que la ciencia misma viene de Ockham, con todos los problemas ya expuestos en este párrafo, en este capítulo de Morris Berman, El reencantamiento del mundo, nacen con Ockham por el movimiento, por la tendencia a la extrema simplificación de la realidad. Es decir, a imponerle un criterio de verificación epistemológica que nos conduce al simplismo, a la ceguera ante la extrema complejidad de lo que llamamos realidad. Por lo tanto, la explicación más simple no es la verdadera, pero tampoco la más compleja, porque ese no puede ser el criterio de verificación. El criterio de verificación es aquel que nos lleve a una conducta armónica con las dinámicas que observamos en la naturaleza. Tanto en la, en la naturaleza física como en la naturaleza biológica, que tiene sus propias reglas. Por lo tanto, la naturaleza no tiene un único juego de reglas. Por decirlo de alguna manera, una montaña no se comporta de la misma manera que una planta, y una planta no se comporta de la misma manera que se comporta un animal. Desde el momento en que todo sucede en el tiempo, y es ahí el primer paso para una nueva epistemología realmente comprensiva o sistémica, realmente sistémica de la realidad, debemos entender eh,
o participar de la percepción de que es el tiempo la, la categoría más importante. Por eso es el error de la física contemporánea de hablar de espacio-tiempo. Error. No. Esa igualación del espacio con el tiempo es el error que está entrampando y deteniendo a la física. Porque tal como decíamos, en el programa dedicado a Milei, cuando nos fijamos en el espacio, nos distinguimos, nos diferenciamos y nos contraponemos. Por ejemplo, Argentina está al otro lado de los Andes, por lo tanto, son otra gente, son orcos, etc. Y nosotros somos los seres humanos puros, arios, perfectos. Pero cuando nos fijamos en el tiempo, nos damos cuenta que somos hijos del mismo momento histórico. Entonces, cuando atendemos al espacio, nos separamos. En cambio, cuando primamos la atención sobre el tiempo, sobre el momento presente, nos damos cuenta que somos hijos del mismo tiempo. Y, y eso revela nuestra esencial hermandad. Que es el tipo de unidad eh, al que puede alcanzar la humanidad. Porque hay que reconocer que en el pensamiento humano la tendencia primordial es una tendencia a unificar, a percibir la unidad de los distintos fenómenos, de los fenómenos que nos parecen distintos, pero precisamente a través de los procesos mentales llegamos a descubrir que son manifestaciones de lo mismo. El ejemplo más nítido precisamente lo, lo, lo demuestra en nuestra sociedad moderna. Cuando hablamos de electromagnetismo, en un principio, en las cortes aristocráticas de la Europa del 1600, del 1700, había ciertos personajes que hacían demostraciones con imanes. Entonces, eh, las cortesanas quedaban asombradas por estos imanes.
es decir, lo que se llama magnetismo, de cómo estas piedras raras, ahora hablamos de tierras raras, siempre hay algo raro dando vueltas en el ambiente, hasta que lo entendemos y deja de ser raro. Eh, entonces, el juego con los imanes demostraba que existía algo llamado magnetismo. Pero al mismo tiempo, estos mismos charlatanes tomaban una piedrita, un cristal de ámbar, lo frotaban y con eso atraían fibras, el cabello, pequeños retazos de tela. Entonces, eran dos fenómenos distintos para la percepción de esa gente precientífica, digamos. Hasta que llegaron los grandes científicos e investigadores del electromagnetismo y se dieron cuenta que tanto la electricidad, que era lo que estaba detrás de la experiencia de frotar la piedra de ámbar, y el magnetismo que estaba detrás de la atracción de ese imán con respecto a ciertos metales, eran la misma energía. Porque se puede hacer un electroimán. Entonces lo que en un principio se percibía por la gente no científica, por eso la imagen, la gente no científica, como dos cosas totalmente distintas, es decir, el imán que trae metales, pero no atrae el cabello, y la piedrita de ámbar frotada que atrae el cabello, pero no los metales, es decir, como dos fenómenos distintos y contrapuestos, la ciencia demostró que en el fondo son lo mismo, electromagnetismo. Porque con el generador el magnetismo se transforma en electricidad y con esa electricidad pasando por una bobina y un núcleo se transforma nuevamente en magnetismo. Es decir, del generador al motor. Gracias, papá, por ser el mejor electromecánico del mundo. Entonces, para mí, que esa experiencia es una experiencia de infancia, de mi, de mi más temprana formación intelectual, para mucha gente, aún en el siglo XXI, no es una experiencia asequible, y mucho menos un conocimiento adquirido teóricamente. Entonces, ¿qué tanto puedes decir que conoces la realidad? Esto que me enseñó mi padre, no lo hizo él solo, sino que lo hizo estando en una institución social llamada institución educativa, en la cual se enseñaban los principios y las aplicaciones tecnológicas prácticas de esta ciencia llamada electromagnetismo. Por lo tanto, mi experiencia de aprendizaje, que un imbécil anarcocapitalista diría que es una experiencia individual, es imposible sin el aparataje social que permite, favorece e induce este aprendizaje. Es decir, no hay sociedad sin individuo
como tampoco hay individuos sin sociedad. No hay magnetismo sin electricidad, como no hay electricidad sin magnetismo. En el fondo, sociedad e individuo son uno y lo mismo. Y ahí, ¿por qué el individuo sin sociedad no desarrolla el lenguaje? Porque pudiéramos decir que la sociedad es lenguaje y el lenguaje es sociedad. He ahí el nacimiento de la Torre de Babel. ¿Por qué tenemos que tener lenguajes distintos? Porque nos da la gana. Vuelta a la biología. La evolución de todas las especies sigue momento a momento los gustos, preferencias y deseos. Hablo castellano porque me da la gana hablar castellano y no otro idioma. Si me gustase hablar inglés, hablaría inglés. Habría aprovechado todas las instancias en las cuales el sistema educativo me suministró información acerca del inglés para hablar inglés. Pero algo hace que no me guste y que prefiera hablar castellano, porque me gusta. Es ahí el concepto de lengua materna, es decir, la más temprana infancia. Todo se decide en la más temprana infancia, en los 2 primeros años de vida. Ese es el verdadero cimiento de la sociedad humana. Por eso que ya es imposible modificarla, porque es imposible modificar el pasado. Y lo peor es que el presente está haciendo todo lo posible para que esos 2 primeros años sean tan traumáticos que genere estructuras de ego tan cristalinas, tan cristalizadas, tan endurecidas, diamantinas, podríamos decir, que sea imposible una coexistencia pacífica, como es imposible la coexistencia pacífica entre los futuros, adultos palestinos y los futuros adultos israelitas, porque el primer recuerdo que va a tener la infancia palestina, es decir, el primer recuerdo del cual van a tener memoria esos futuros adultos palestinos, es su casa siendo derribada por una bomba israelí. Y ese recuerdo traumático es imborrable. Y toda su vida, toda su personalidad va a girar en torno a ese recuerdo traumático, que lo único que puede generar es el deseo de venganza, con lo cual se perpetúa el conflicto. Entonces la sociedad patriarcal lo único que hace es generar conflictos y perpetuarlos en el tiempo, porque es la única forma de entender la vida, el permanente conflicto. Y ahí es donde eh, Darwin tiene el dudoso honor de haberle dado el concepto de lucha por la vida. Es decir, creó la justificación intelectual, la coartada mental, que justifica
eh, ¿cómo dijéramos? El eje emocional de las sociedades patriarcales, que es el eterno conflicto de dominación de unos a otros. Y la única manera de cortarlo es precisamente no traumatizando a la infancia. Pero como las sociedades, todas las sociedades patriarcales, se dedican con ahínco, con encono, con absoluta dedicación y obsesión a traumar a la infancia, es como se autoperpetúa el sistema patriarcal a través de estos egos rígidos como verdaderas losas de construcción del campo de concentración que llamamos sociedad patriarcal. Y es ahí el ser humano transformado en piedra, lo cual, dicho por otro pensador patriarcal, el Pepe, el viejo Pepe, o Pepe el Viejo, decía, el hombre es la más blanda de las piedras. Es imposible cambiarlo. Entonces, ¿cómo se transforma un querubín? Porque de ahí viene la palabra bebé, querube, del antiguo siriaco, bebé. Por eso es que los querubines están en la iconografía angélica dibujados como bebés con alas, como este ser blando, polifacético, polimórfico, literalmente angelical, después se transforma en genocida como Hitler, Stalin, Netanyahu y todos los que tú se te vengan a la memoria. Bueno, mediante una serie de traumas eh, proferidos en su más radical infancia. Por ejemplo, los severos maltratos a los cuales fue sometido Adolfo Hitler por su padre, que a la vez era el tío de su madre. El tío casado con la sobrina, porque más encima era un pedófilo, o sea, le gustaban las menores de edad. O sea, ¿qué podía salir de ahí? Y el severo maltrato al cual fue sometido Milei. O sea, cuando supe la biografía de Milei, yo ya sabía para dónde iba. Porque en ese sentido, otra frase de Ortega y Gasset, eh, el ser humano es un proyectil que parte de un punto y termina a otro en una trayectoria preestablecida y que no tiene desviaciones, en una trayectoria predeterminada, por el punto de partida y el momento en el cual parte. Claro, entonces ahí yo recordé el golf. El golf depende de un único momento, el momento en que el palo golpea la pelota.
En ese momento, no solamente se le está transfiriendo energía cinética a un cuerpo en reposo, como diría Galileo, sino que mediante el arte o la técnica, el swing, que le llaman los golfistas, se le está transfiriendo información. Es como si el golfista le dijese a la pelota, anda para allá, no para aquí, no para el otro lado, no, anda allí, específicamente a ese hoyo en donde te tienes que meter. Pelota, te tienes que meter en ese hoyo, anda para allá. Entonces, esa es la infancia, es el golpe que la sociedad, a través de los padres, que vienen a ser el símil del palo de golf, te transmiten la información de a dónde tienes que ir. El objetivo de tu vida, ¿cuál es? Ser exitoso, por ejemplo. Es decir, ganar mucha plata. Y todo lo demás no importa. Bueno, todo lo demás se le llama humanidad. Todo lo demás se le llama planeta. Entonces, al obedecer la trayectoria que se te impone en la temprana infancia, todo lo demás es desechado en el camino. Y por algo lo que vemos son genocidios, carnicerías de seres humanos, y por otro lado, la destrucción de la biosfera. Es decir, la esfera de lo biológico que se sustenta por encima de lo geológico. ¿Y para qué hablar de la noosfera, que es la esfera de la inteligencia que se sostiene sobre lo biológico? Como afirmaban estos tres grandes pensadores de comienzos del siglo XX, Le Broy, Teilhard de Chardin y Vernadsky, los grandes teóricos de la noósfera. Entonces la sociedad patriarcal, en su versión moderna, científico-industrial, tecnológica, se nos revela como el modo más castrante de la vida biológica, porque en su extrema simplificación desecha todo lo demás en pos de aumentar un número, el número de unidades monetarias en una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. Nada más importa. Ni tu vida, ni la vida de miles de especies en este planeta. Porque tanto el niño del pueblo más subdesarrollado de África, América eh, o Asia, como los infantes de las aristocracias, eh, son traumatizados para cumplir con este designio, con este dictum social patriarcal. Porque
El capitalismo, contrariamente a lo que dicen todos los imbéciles, no nació con la Edad Moderna. El capitalismo nació con el pastoreo. Decimos capital olvidando que capiti es una palabra del latín que significa cabeza, cabeza de ganado. El capital primordial eran los rebaños de animales capturados en Centroasia. Por lo tanto, sistema patriarcal y capitalismo son uno y lo mismo. Y hasta no entender y aceptar ese hecho como un hecho de la realidad, nada, absolutamente nada, podrá cambiar. Buenas noches, amigues de Les Matristiques, aquí, desde la vanguardia del pensamiento del humano. Estados Unidos, de hecho, reconocía, según estaba apuntando Wall Street Journal, que está muy preocupado por la respuesta de Israel, que espera que sea inminente en las próximas 24 horas. Hablan incluso de que el ataque puede producirse hoy. Irán también ha respondido. Dice que en el caso de que haya un ataque por parte de Israel, la respuesta va a ser inmediata y que además va a ser bastante más desmesurada, va a ser bastante más descontrolada que la que tuvo lugar este fin de semana. En medio de todo esto quiero saber tu opinión. Ahora enseguida entramos tema por tema, pero quiero saber, me decías que estás preocupado, Ariel, quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu opinión, tu valoración en estos momentos en los que parece que se descontrola la situación en Oriente Medio. Claro, sí, recordar primero que mientras hablamos de todo esto, el genocidio sigue, es decir, siguen bombardeando a las poblaciones palestinas dentro de Gaza, están allí encerradas y las siguen bombardeando desde hace 6 meses, día y noche, con bombas de 500 kilos, de 2000 kilos, los israelíes, todo material que viene de los Estados Unidos. Mientras esto hablamos, siguen matando inclusive allí donde dejan alimentos, los pocos camiones que han ingresado, porque los frenan, no dejan que ingresen alimentos, los pocos que ingresan cuando las personas se abalanzan, ametrallan con los aviones, con baterías de guerra, en fin, crueldad absoluta, genocidio, masacre, la que está produciendo Israel. Volviendo al tema que nos ocupa en estas horas, lo sorprendente es que Israel desde hace años bombardea a todos sus países vecinos, que la soberanía de los países vecinos está violada permanentemente. En el caso de Siria, en el caso del Líbano, en el caso de Irak, allí donde pasa algo que a Israel no le gusta, no le conviene, va y lo bombardea. O sea que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que cualquier país tiene derecho a defenderse automáticamente que es agredido, caso que sería entonces del Líbano, de Siria o de Irak, no se puede aplicar y en el Consejo de Seguridad no se discute cuando Israel agrede, pero hace años que lo hace. Y lo hace a discreción, con todo ese armamento impresionante que tiene, ultra sofisticado. A Siria, día por medio, la bombardea. Al Líbano, todos los días, incluso con armas prohibidas por la Convención de Ginebra, es decir, el fósforo blanco, ese que quema a las personas vivas. Y ahora, cuando encima no solamente ataca a Siria, a la ciudad de Damasco, hace 10, 15 días atrás, sino que encima ataca un consulado de otro país, en este caso Irán. Lo ataca, mata 10, 15 personas, no se sabe cuántos, porque a mí me convenía atacar, porque allí había una reunión que nos iban a atacar a nosotros, voy y bombardeo. Irán presentó esto ante el Consejo de las Naciones Unidas. Es importante darle atención a esto. Lo presentó ante las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, apenas ocurrió el atentado a su consulado allí en Damasco. Dijo, esto está haciendo Israel, está atacando mi consulado en otro país. Quiero discutir de esto.
Consejo de Seguridad ni importancia le dio a esto. Quienes, sobre todo Inglaterra, los Estados Unidos y Francia, dijeron, no, ese tema no importa. Pero miren que ha violado el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, artículo 51, presentó todo. Nadie prestó, que siga bombardeando Israel, no hay problema. Pero miren que voy a responder, dijo Irán, y lo dijo con días de anticipación. Voy a responder proporcionalmente, no como hace Israel, que ahora, por ejemplo, en el caso de Gaza, ya lleva 50, 100.000 personas muertas, asesinadas, no muertas, y nadie le importa, desproporción total. Pero miren que voy a responder, dijo Irán. Bueno, no haga lo que quiera, nadie. Y es más, le avisó a varios de los países de la región, entre ellos Arabia Saudita y a Jordania, que son aliados estratégicos de Israel y de los Estados Unidos, les dijo dónde iba a bombardear y con qué potencia iba a bombardear. O sea, antelación total, anticipación total. Y después hizo lo que dijo, dado que el Consejo de Seguridad no respondió, como debería haber intervenido. Si esto hubiera ocurrido en un consulado, no sé, de Francia, de Alemania, en algún otro país, Consejo de Seguridad, todos los medios de prensa hubieran estado en alerta total contra lo que nos han hecho. Como fue en el caso de Irán, que los maten, no importa. O sea, salvajismo total la de los líderes europeos, que son los peores, yo siempre lo digo, los líderes europeos son peores que los americanos, no nos confundamos en ese análisis, son los peores de ellos. Lo han demostrado en el último siglo, 2 guerras mundiales, masacres, etcétera. Pero en fin, entonces avisó con antelación Irán que iba a bombardear y lo hizo proporcionalmente, dicen ellos. Acá hay discusión si muchos aviones israelíes fueron atacados, la base aérea, etcétera. Daño hizo. Pero ¿y qué dijo Irán en ese mismo instante? El líder supremo, el presidente de Irán, el primer ministro, dijo, ya está. Hasta aquí hemos llegado, nosotros cumplimos con responder a lo que nos han hecho, no queremos más. ¿Y ahora qué dicen los israelíes? Que ellos han instalado, sobre todo en el mundo occidental, esto del ojo por ojo, diente por diente, la venganza, la respuesta, ahora vamos por más, y vamos a ir por más. Y entonces estos líderes fanáticos sionistas, estos judíos sionistas fanáticos de Israel, nos tienen al mundo en vilo por lo que ellos van a decidir. Ellos van a decidir en ese consejo de guerra, van a decidir si atacan o no. Y el mundo está pendiente de lo que estos fanáticos, psicópatas de allí de Israel, quieren hacer con Irán, que les dijo, ya está. Es como en una pelea callejera, ya está. No, yo quiero más. Bueno, pero mira que yo también tengo con qué. Y en este caso, Irán tiene más poder militar que Israel. A no ser que venga Estados Unidos, que es lo que está buscando Israel, es la confrontación, el choque de civilizaciones, lo que decía Huntington, ese sueño dorado que tienen los sionistas desde hace 50 años, que la cristiandad occidental y el islam oriental se peleen, y entonces allí venga, bueno, la gobernanza mundial, etcétera, la Agenda 2030 que ellos van a dirigir según sus sueños. En todo caso, lo que Israel está buscando es involucrar a los Estados Unidos, porque evidentemente que Israel no va a poder responder a un ataque masivo y que se está dando además en todos los frentes. No solamente se daría en el caso de Irán, sino Hezbollah, la yihad islámica, desde Irak, o sea, sería atacado por todos lados. ¿Y cuál sería la respuesta de Israel? Que siempre hace lo mismo, ¿no? Siempre ataca, insulta, provoca. Y cuando el otro responde, dice, ay, soy la víctima, el holocausto, somos la víctima. Ya hablan de un nuevo holocausto, una barbaridad lo que están diciendo. Entonces, en ese esquema, la idea es que Estados Unidos intervenga y que entonces se produzca ese sueño que tienen estos fanáticos israelíes, que es que Oriente y Occidente se peleen. Lo dicen los rabinos en las televisiones allí en Israel. El sueño es que se peleen Oriente y Occidente, la cristiandad con el Islam oriental. Entonces, están incitando a la guerra. Lo que los puede estar frenando, mira tú, Sergio, qué ironía, es que hay elecciones en los Estados Unidos. Y Biden, que es un adorador de Israel, puede perder las elecciones. Entonces, a él lo que más le importa es ganar las elecciones. No le importa la paz en Medio Oriente, ni la vida de los hermanos palestinos que están allí sufriendo una masacre espantosa. No le importa, él quiere ganar las elecciones contra Trump. Que ya dijo Trump que este mundo está en una locura guerrera tal que cuando yo sea presidente esto se termina, esto de guerras así se termina, dijo Trump. Y eso es música para los oídos de muchos
votantes de los Estados Unidos que dicen, ¿por qué tenemos que estar haciendo ahí, mandando armas, masacrando gente, poniendo dinero? ¿Qué tenemos que estar haciendo ahí? Y Biden está entre ese apoyo a Israel, ese apoyo a los evangelistas fanáticos también pro-sionistas de los Estados Unidos, poderosos, el poderoso lobby evangelista de los Estados Unidos, unos 50, 60 millones de personas, muy poderoso el lobby en dinero, en presión política, que le exige más guerra, apoyemos más a Israel. Este es el dilema en que realmente está el mundo, y lo paradójico es que ese pequeño país de fantasía que es Israel, ese aborto de la naturaleza, con apenas 8 millones de personas, tenga al mundo en vilo, pendiente de si hay una guerra, porque evidentemente, si eso hay una guerra, Israel tiene armas atómicas, claro que sí, y no va a dudar en usarlas, no va a dudar. Como sí dudaron los Estados Unidos y la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Mira qué ironía. Israel las va a usar, y las va a usar inclusive con el daño a su propia población. Y el mundo está pendiente de eso, hasta el punto que tenemos un fanático como Milei en Argentina, un comité de crisis armó, vino de viaje urgente, puso en el comité de crisis del gobierno argentino al embajador de Israel allí, y lo hizo hablar en la sala de prensa oficial del gobierno argentino, en la Casa Rosada, al embajador de Israel. O sea que también está trayendo este fanático pro-israelí de Milei el conflicto de Medio Oriente a Argentina. Y cuando uno dice Argentina, dice América Latina, acá Chile, la Patagonia, en fin, ya sabemos en lo que puede derivar todo esto. Y realmente estamos muy preocupados. Y lo que más, debo decir, que más me indigna es que es un pequeño país de fantasía, Israel, inventado por los anglosajones, financiado por ellos. Israel no tiene nada, no produce nada, todo eso es un mito del poder de Israel. Todo lo que tiene Israel viene de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de los países occidentales. Entonces, la bomba atómica se la dieron los franceses en los años 60, por allí. Y todo el armamento y las bombas que arroja Israel sobre los hermanos palestinos viene de Estados Unidos. Los aviones, todo eso viene de Estados Unidos. Lo único de valor que aporta Israel al mundo es tecnologías de defensa, de espionaje, de armamento. O sea, todo lo necrológico son ellos. Todo el resto lo necesitan que venga de otras partes, y son los occidentales, como ahora salió Macron a decir que vamos a defender a Israel. ¿Y por qué no dijo nada cuando bombardearon hasta cansarse todos esos países? Israel bombardea hasta cansarse. Le mató hace un par de años a Soleimani, el gran general iraní, que estaba viajando en un avión de línea, no estaba en un complot secreto, estaba en un avión de línea. Les mandaron un dron y lo mataron, un líder, una persona de un enorme prestigio dentro de Irán. Entonces, creo que hay que condenar esta actitud de Israel, hay que de una vez por todas decirle se terminó, como dijo el gran historiador judío Norman Finkelstein, de allí en los Estados Unidos, en un libro hace un par de años, que dijo se terminó la industria del holocausto. Judío, historiador de la Universidad, creo que de Princeton, creo que es, que dijo, ya hemos usado demasiado esto del holocausto. Como el holocausto y los 6 millones, entonces hacemos lo que queremos, atropellamos el mundo. Se terminó el crédito del holocausto. Esta es la realidad, se terminó el crédito. Israel no tiene más crédito. Ya nadie les cree más nada, sabemos que son unos salvajes, desquiciados, Netanyahu y la oposición, porque en esto hay que decir la verdad, están todos confabulados en la misma idea, hay que masacrar a todos. Y el 70 y pico % de la población, casi el 80%, también quiere esta masacre. Y estoy hablando de la población de Israel, quiere esto. Entonces estamos ante un escenario en el cual el mundo depende de unos millones de personas en ese país de fantasía que es Israel. Ariel, la pregunta sí, te voy a pedir que aguantes ¿cómo frenamos esta escalada? Si es que ahora se puede frenar, pues que este conflicto en Oriente Medio vaya más. No sé si Biden puede ser esa persona, no sé qué piensas tú. ¿Quién puede tener la autoridad suficiente para frenar ahora este conflicto? Mira, los líderes sionistas de Israel son perros rabiosos, por calificarlos de alguna manera. Son perros rabiosos. El único que los puede domesticar es el dueño. Y el dueño es Estados Unidos, el que les provee esa adrenalina cotidiana que son las bombas. Todas las bombas que tira
Israel sobre los palestinos, los aviones esos que atacan Siria, Irak, el Líbano, amenaza a todo el planeta, todo eso viene de Estados Unidos. Bastaría con que Estados Unidos, y yo creo por la información que tengo, que hay que verificarla, yo no puedo darla como certera, sobre todo algunos sectores de la comunidad de inteligencia y del Pentágono en los Estados Unidos, o sea, las personas que saben de verdad la magnitud de un conflicto de esta naturaleza, están diciendo basta, basta porque esto nos lleva a un conflicto de gran envergadura en el cual inclusive la potencia, el famoso mito de la potencia de Estados Unidos y su armada y sus submarinos atómicos, puede quedar en duda, porque un conflicto cuando empieza, se sabe dónde empieza, pero no se sabe dónde termina. Entonces, tengo información, allí me llega, pero son dichos, no lo doy como certero, que algunos sectores de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, sobre todo de la CIA y del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, como también dentro del Pentágono, están diciéndole a la Casa Blanca, paren con esto, no porque estén preocupados por la salud de los hermanos palestinos o que les preocupe que estén masacrando allí a las personas de Gaza, eso no les preocupa nada. Lo que les preocupa es que Estados Unidos, no solamente el gobierno pierda las elecciones, sino que sea arrastrado a una gran guerra, como pasó con la guerra de Vietnam, como pasó con las 80 guerras en las que ha participado Estados Unidos en los últimos 70 años, que las ha perdido todas, salvo con allí cuando invadió Granada, Panamá, en fin, algún pequeño país, sí, ahí las gana. Pero enfrentarse a un país como Irán, que además detrás vendría quizás China, ya China dijo que no va a aceptar, no lo dijo Rusia, no va a aceptar que haya un ataque directo contra Irán que lo va a respaldar. O sea que estaríamos hablando de algo demasiado grande. Y todo esto, en realidad, desde el 1945 en adelante, los Estados Unidos, los anglosionistas, han mantenido o desarrollado su poder en base a un miedo a la disuasión estratégica. Mira que te ataco, no hagas nada porque te ataco, soy muy grande. La verdad es que ahora, como decía brillantemente recién Jesús López Almejo, Israel demostró que al final es vulnerable, que los misiles le entran, que la cúpula de hierro es vulnerable, que si no está papá, Estados Unidos, Inglaterra o Francia, allí pasan cosas, que la población está en pánico. Algo que no han mostrado las grandes cadenas de televisión del mundo es el pánico de la población israelí en Tel Aviv y en diferentes ciudades. Salían huyendo a esconderse en los refugios que ellos tienen. Los palestinos en Gaza no tienen refugios, al contrario, se los bombardean. Entonces hay una situación en la cual el único que lo puede detener a este perro rabioso es Estados Unidos. Muy sencillamente, no solamente Biden hablando 20 minutos con Netanyahu, porque Netanyahu hace lo que quiere, ya lo dijo Obama cuando era presidente, no lo soporto más a Netanyahu, es un insoportable, un descontrolado, lo dijo Obama públicamente, salió en una grabación que está en internet. Entonces, la única forma es cerrando el grifo, cerrando el envío de armamentos a esta gente y en 10 días se quedan sin armamento, porque todo lo que arrojan es que viene de los Estados Unidos. Lo que pasa es que, y ahí con esto concluyo, Biden no sabe qué hacer. Está entre seguir apoyando, como lo sigue haciendo, a Israel, primero porque los quiere, porque le gusta, que prefiere a Israel y prefiere a Netanyahu, Biden, y toda la camarilla del Partido Demócrata. Y también tiene a los evangelistas poderosos allí, el lobby evangelista, aún más que la colectividad judía norteamericana. La colectividad judía está muy dividida. En cambio, los evangelistas están a full con el presidente Biden y con Israel. Y por otro lado, el sector un poco más progresista, más juvenil de los Estados Unidos y del Partido Demócrata que dice, paremos esta barbarie, no podemos estar siendo cómplices de estos criminales de guerra que son Netanyahu y los judíos extremistas. Paremos. Entonces, ¿cómo gana las elecciones? Y con Trump que dice, cuando yo sea presidente, todas estas guerras se terminan. En fin, esa es La entrevista que tenemos mi en este momento, pues vamos a sensación, conectar con Ariel Sergio. Umpierrez, si no me equivoco, sigue con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Sí, claro. Sí, aquí sigo. Interesante la pregunta que le hicieron al secretario general recién, Sergio, que dice, fue un periodista, ¿no?, que le preguntó qué pasa con esa disposición del Consejo de Seguridad que exigía a Israel cesar los bombardeos a Gaza durante el periodo de Ramadán, hace de esto un mes.
que Israel no acató Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estoy hablando del órgano máximo. Máximo, no hay nada más arriba. Sí, está la Corte Internacional de Justicia, que también le dijo a Israel que no ataque más, que no haga genocidio. Le dijo, no haga genocidio porque usted está haciendo genocidio. Israel nada, hizo lo que sí, se lo pasó por allí, por el bolsillo, no sé, por el arco de triunfo, a esas resoluciones que son imperativas. Eso no hay apelación, sí hay apelación, pero no hay forma de no acatarla. Un Estado miembro debe acatarla. Y si no, tiene que haber una respuesta, que es lo que le preguntan a este pobre hombre, digo pobre por decir, porque es un burócrata que gana muchísimo dinero, no paga impuestos y vive fantásticamente bien allí en Nueva York, y siempre de acuerdo a lo que le pida la Casa Blanca, obviamente, ¿no? Guterres, como todos estos burócratas, tanto de la Unión Europea, Borrell y demás, que dicen palabras bonitas, nada más que palabras, mientras Israel sigue bombardeando y masacrando, y ya digo, violando las ordenanzas de las Naciones Unidas. No son sugerencias de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad le dio la orden al gobierno de Israel que dejara de bombardear. No lo hizo. Es más, la información que tengo, mientras tú mirabas al señor Guterres, yo estaba mirando otra fuente de información que dice que los colonos de Israel, sobre todo del norte de Israel, las regiones más al norte de Israel, están descontrolados. Los colonos, estos hipersionistas, hiperfanáticos, con el apoyo del ejército, están masacrando palestinos, ya no en Gaza solamente, sino en Cisjordania. Están quemando casas, apalean a la gente por la calle, violan todo tipo de derecho de los hermanos palestinos, les queman sus casas, los coches, hacen todo tipo de violencia, están descontrolados. Israel, y esto yo creo, si me permite, Sergio, hay que transmitir, Israel está en una profunda crisis interna, no solamente política y de guerra, sino que, para darte una idea, la clase media más o menos con dinero y los ricos de Israel ya se fueron de Israel, porque no quieren vivir ahí, no quieren vivir más ahí. Todo el que puede ir, se habla de 300.000, 500.000 israelíes que ya se han ido. Y en realidad están descontrolados los fanáticos, porque además el ejército le dice, sí, puedes ir y matar y tirar, van con fusiles y matan a palestinos por la calle. Parece hasta increíble que estemos hablando de esto y que los grandes medios de prensa del mundo, por eso siempre aplaudo a Negocios TV, Negocios Televisión, porque da la opción a mostrar la otra cara de la información, el resto no te cuenta o no cuenta a los ciudadanos lo que realmente está haciendo Israel, que es masacrando y ya digo, en un estado de crisis interno en el cual hay descontrol. Ya no solamente hay manifestaciones multitudinarias contra Netanyahu, porque además es un corrupto, él y su esposa deberían estar en prisión, sino porque hay un descontrol en cuanto a la conducción política. Sale en el periódico, en portada de Haaretz, el periódico más importante de Israel, hace 2 o 3 días, gran portada, diciendo Israel ha perdido la guerra contra Hamas allí en Gaza. Hemos perdido la guerra. Dice, debemos reconocerlo. Ningún objetivo de esta guerra, supuesta guerra, que en realidad es una masacre, contra los palestinos de Gaza, se ha logrado ningún objetivo, que era recuperar a los rehenes, allí están, los 100 y pico, no se sabe cuántos, y tampoco derrotar a Hamás, porque en realidad lo que hay que decir es que toda la población palestina es o de Hamás, o de la Yihad Islámica, son como 20 organizaciones que hay allí que representan a los hermanos palestinos. Y todos son, y sobre todo esos jóvenes que uno ve que han perdido todo, su familia, sus padres, sus hermanos. Esa gente tiene un enorme rencor justificado contra Israel, que desde hace 80 años lo único que hace es masacrar. Entonces, Israel yo creo que ha llegado a su fin histórico como entidad, como país, como digo, de fantasía, armado por potencias extranjeras, y por eso este fanatismo de esta locura que expresan Macron, sobre todo los líderes europeos, más que Biden. Biden está tratando de calmar porque va a perder las elecciones, si no. En cambio, Macron dice, no, más guerra, y sí, Israel tiene razón, y también lo pongo en ese saco a Milei. Sí, Israel tiene razón, más guerra.
Entonces, este es el discurso, esta es la cosmovisión que llega a su fin. Hay una etapa histórica que se cierra, que empezó en 1945 con aquello del Holocausto y que, como decía el historiador Filkenstein, judío él, hace poco tiempo en un libro, se terminó la industria del Holocausto. El crédito del Holocausto se le terminó a esa comunidad, a esa colectividad de judíos sionistas fanáticos, que debo decir además, agregar, muchos rabinos súper ortodoxos, sobre todo los de Estados Unidos, los condenan, los critican. En mi canal hay un rabino donde lo puse, donde habla y dice: lo que está haciendo Netanyahu, Israel, es injusto, es una aberración, es una masacre, nosotros no los apoyamos, no son judíos, llega a decir, no son judíos, no expresan la religión judía. Y eso lo representan muchísimos judíos ortodoxos, sobre todo de la ciudad de Nueva York, que permanentemente están condenando a Israel. En todo caso, vuelvo al punto final, para concluir esta parte, querido Sergio, me parece una locura que el mundo, el planeta, esté pendiente, esté en vilo, esté en alerta, esté angustiado por lo que un grupo pequeñísimo de fanáticos, de psicópatas judíos sionistas de Israel, con Netanyahu más todos, la clase política de Israel, más la mayoría de la población de ese pequeñísimo país, estemos en vilo a ver si atacan o no atacan. ¿Y qué hace las Naciones Unidas? Acá el señor Guterres dice: qué barbaridad, sí, no dejan entrar la ayuda humanitaria, qué cosa, qué triste esto. Pero señor, a usted está ahí para algo. Está ahí, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, está para algo, para ejercer un poder. Si no, entonces, ¿para qué sirve? Y esto, evidentemente, los ciudadanos, por supuesto, ya no creen más en las palabras de este señor o del primer ministro del propio España, Pedro Sánchez, que dice: sí, yo creo que debería haber un Estado palestino. Sí, pero con la tibieza así no se frena a estos psicópatas de Estados Unidos. Hay que ejercer presión, sobre todo, para que Estados Unidos no mande más bombas, porque esto es lo que está pasando. Pues, Todas Ariel, esas bombas vienen de Estados Unidos.